Hola y bienvenidos al capítulo 3 de esta nueva serie titulada Proyectos desde cero con Django. En el capítulo anterior vimos cómo podemos realizar los test dentro de nuestro código. Si no lo viste, te voy a dejar el enlace para que le eches un ojo. Y bueno, antes de comenzar a ver código, consideré, y por eso se llama así este capítulo, dónde poner la lógica del negocio. Entonces considero que es necesario hablar primero de este tema sobre dónde vamos a poner la lógica del negocio en nuestros proyectos en Django. Hay 5 lugares donde se acostumbra a poner esta lógica y cada uno tiene sus pros y sus contras. Así que vamos a comenzar. Cabe aclarar que el orden en que los voy a presentar no tiene nada que ver si uno es mejor o peor que el otro, ¿no? Simplemente así los estamos mostrando en un orden. No es específicamente en eso, ¿no? Si este es primero o segundo, nada más es un orden aleatorio. Y bueno, vamos a ver, antes que nada, qué es la lógica del negocio. Bueno, la lógica del negocio es cualquier código que implementa las reglas del negocio. Hay reglas que determinan cómo se crean los datos, cómo se modifican, cómo se eliminan, cómo los mostramos. Ejemplos de lógica del negocio que vemos, cuando se calcula el precio de venta, ahí ponemos una fórmula a lo mejor. Cuando reservamos un asiento de autobús, hay reglas para que una persona no termine sentada en las piernas de otra persona. Eh, Determinar los módulos a los que se tiene acceso un usuario, por ejemplo, también. Entonces, esos son ejemplos de reglas del negocio y ya tú puedes ir viendo en el proyecto que tú estás realizando cuáles son las reglas del negocio para tu proyecto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde pueden ir estas reglas? Como te decía, hay 5 lugares comunes y el primero sería en los modelos. Es el primero que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que tenemos el modelo libro, tiene sus campos y tenemos una función que se llama publicar y está dentro del mismo modelo, por eso estamos metiendo la lógica del modelo. Entonces la lógica para publicar va a estar vivir dentro del modelo y qué hace cuando le decimos publicar, simplemente va a poner el status de P y lo va a guardar. Igual ahí podemos sobreescribir el método de guardar, a lo mejor dentro del modelo y que ahí aplique cosas de la lógica del negocio, validaciones, etcétera. ¿Cuáles son los pros de esto o de este método de guardarlo en el modelo? Evita que repitamos la lógica en varios lados, es decir, todo va a estar aquí, no se va a repetir en otros lados. La lógica es fácil de leer mientras no crezca demasiado. Y cuando ves el modelo, inmediatamente ves la lógica. Es decir, si yo veo el modelo libro, aquí puedo ver, por ejemplo, la lógica de cómo es el publicar. Ahora vamos a ver cuáles serían los contras de utilizar guardar en el modelo la lógica, pues sería que puedes terminar con modelos muy grandes, que es el principal contra de esto, que es que le llaman los fat models, modelos con muchas líneas de código, con muchas funciones y ahí es donde ya no es fácil de leer. Y bueno, la lógica del negocio está demasiado acoplada al modelo, es decir, el publicar aquí depende mucho del modelo, ¿no? Entonces vamos al siguiente, este es el modelo. El siguiente lugar podríamos escoger sería en las vistas o los formularios. Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando un API View, pero puede ser también un list view o lo que tú necesites. En este caso es de REST Framework, que es lo que más manejo. Pero pues tú ya sabes manejar tus vistas que devuelvan HTML. Ahí puede ser que ponga la lógica. En este caso, por ejemplo, estoy poniéndolo en esta vista, en el método put. Y cuando se llama el método put, aquí viene la vista. Busca, manda el ISBN, busca el libro, le cambia el estatus, lo guarda y retorna el estatus. Entonces, este es, ¿cuáles son los pros? Es el lugar ideal para mostrar ejemplos. Entonces, si tú ves ejemplos en videos, en libros, tú vas a ver que la lógica se va a mantener aquí dentro de tus vistas. Esto lo hace porque es más fácil de entender, no tengo que estar navegando. Si tengo la lógica en otro lado, llamándola aquí, entonces aquí mismo yo de un vistazo puedo ver qué es lo que hace el código. Entonces por eso tú lo vas a ver en muchos videos, inclusive en los que tengo yo, la lógica a veces se pone en la vista porque es más fácil de entender de ahí mismo que esté todo en un solo lugar. Y bueno, que es lo que te decía, la lógica se encuentra en un solo lugar, es uno de los pros y es ideal para mostrar ejemplos. Los contras, bueno, puedes llegar a tener código repetido, es decir, si yo utilizo publicar en otro lado, pues tendría que copiar y pegarlo, entonces voy a repetir mucho código. Las vistas pueden crecer demasiado, pues voy a tener vistas muy, muy grandes. Y bueno, otra de las contras que yo la veo también es que en realidad las vistas debería ser la capa más delgada de tu aplicación. Las vistas solo se deben de mandarte una respuesta y poco más que otras cosas, ¿no? Llamar a algunas funciones, pero no implementar todo la lógica tal cual. A lo mejor llamar a la función de la lógica del negocio, pero no todo esto de que está haciendo aquí. Ajá. Entonces, bueno, el siguiente lugar sería los serializadores. Esto se da mucho en Django REST Framework. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, tenemos un serializador que es del modelo libro con sus campos que vienen aquí. Bueno, un ejemplo aquí que tenemos un método update.
al que le van a pasar datos al serializador. Y lo único que hace es, la instancia le pone el status P, guarda en el serializador ese libro y retorna esa instancia, es decir, va a ponerlo en estatus de publicado. Y como ves bueno, la lógica aquí para publicar se va a encontrar dentro del serializador. Los pros, pues lo vamos a ver mucho en ejemplos que utilicen de Django REST Framework, generalmente para igual más rápido porque tiene su serializador y ahí mismo vas a meter la lógica. Ahora las contras que veo aquí, la función del serializador debería ser solo esa, la de serializar, es decir, transformar objetos a JSON, XML y viceversa. No debería tener otra responsabilidad, sin embargo, pues de hecho en Django REST Framework sugieren que aquí se pueda poner la lógica, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo considero. Vámonos al siguiente lugar, que es en una capa de servicio. Aquí está separando ya todo, no está ni en los modelos, no está ni en las vistas, ni en los serializadores, se encuentra en un archivo aparte, comúnmente se le pueden llamar el archivo service y tiene nombres muy específicos de la función, por ejemplo, la función se llama publicar libros, le están pasando un ISBN, consulte el libro, le pongo su estatus y lo guardo. Es decir, está separada ya totalmente de los modelos o de las vistas o de los serializadores, es una función aparte. ¿Cuáles son los pros de este método? Bueno, muchos proyectos grandes lo están utilizando, es muy fácil de testear, nos evita repetir la lógica en varios lados. ¿Cuáles son las contras que se le ven a este tipo de poner la capa en la capa de servicio? Bueno, no puede ser muy entendible para algunas personas que no están acostumbradas a ponerlo en la capa de servicio. El pensar dónde está la lógica, hay que ir a navegar a otros archivos y hay que buscar cada uno de las funciones que hacen eso, ¿no? Y bueno, si no hay una buena estructura, no, podemos terminar con archivos demasiado grandes. Entonces, por ejemplo, para esto de la capa de servicio, o por lo que se hizo muy conocida, es porque de hecho hay una guía que si tú la puedes ver, te dice cómo para que estructures mejor si vas a utilizar esta forma de poner la lógica del negocio. Aquí hay una guía, te voy a dejar el enlace y te va a decir todo cómo utilizas las API, los serializadores, los servicios. Este, por ejemplo, aquí si nos vamos a los serializadores, pues aquí te dicen varias cosillas. Por ejemplo, aquí te da un ejemplo de cómo utilizar tu capa de servicio, que va a crear un usuario y aquí está creando el usuario y lo guarda. Entonces viene todo el manualito para que lo vayas revisando y estructures mejor tu proyecto. De hecho, esto se basa mucho en un video que es muy común si te has puesto a investigar sobre dónde va la lógica del negocio. Es este video en YouTube. Igual te voy a dejar el enlace y ahí él habla mucho sobre dónde va la capa de negocio y él está a favor de ponerla en esta capa de servicio, ¿no? Y bueno, sería bueno que le eches un ojo a este video y al documento, están muy interesantes. Bueno, vámonos a lo siguiente. La capa de servicio es esta. Y bueno, la siguiente sería ponerlo en los query set o managers. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo sería. Tenemos nuestro modelo libro y al libro le decimos que va a tener un manejador. De hecho, tengo un video sobre lo de los manejadores. Te voy a dejar aquí el enlace. Y bueno, aquí ya lo estamos separando y el manejador lo que va a tener ahora sí es la lógica del negocio, que va a tener el evento publicar. A lo mejor le van a pasar un ICBN y igual va a consultarlo, va a ponerle el estatus, lo va a guardar y va a retornar el libro. Entonces, ¿cuáles son los pros de poner la lógica aquí? Bueno, igual nos evita tener que repetir la lógica en varios lados, es decir, a lo mejor en la vista nada más vamos a llamar y solo aquí va a estar la lógica de publicar. Es más fácil de leer y la lógica está un poquito más desacoplada que los modelos, es decir, si te fijas, ya no está en el modelo, sino está como en un objeto que de modelos. Y bueno, ¿cuáles son los contras? Bueno, podemos terminar implementando procesos complejos, difícil de leer aquí mismo, que a lo mejor con muchas cosas y no vamos a entender lo que dicen. Y podemos terminar con manejadores con más responsabilidades de las que deberían de manejar. Es decir, que a lo mejor un libro sin quererlo va a terminar guardando cosas de un autor o cosas así, ¿no? Entonces también hay que tener una estructura bien definida para esto. Y bueno, ahí existen muchos artículos y videos sobre el tema. Están en inglés la mayoría. Te voy a dejar el enlace de todos estos para que les eches un ojo y tú llegues a tus conclusiones y escojas el método que más te guste. Y bueno, después de esto hay que comentar, o quiero hacer un paréntesis, que falta información sobre este tema en español. Por eso me atreví, me animé a hacer este video,
A lo mejor puede ser que tenga muchas cosas mal, pero pues hay que abrir la discusión. Y pues ojalá se pudiera hablar de ese tema. Si te interesaría a ti o conoces a alguien que le interesaría hablar de este tema para ver dónde ellos ponen la lógica, cuáles son los contras que se han encontrado, las ventajas, cómo lo hacen. Sería muy interesante poderlo hacer en español porque no hay mucha información, no he encontrado mucha información en español. Y si te interesaría a ti o conocer a alguien, pues hay que me pudieras poner en contacto para hacer algún en vivo, invitar si tú quieres hacer algún video sobre la lógica del negocio, pues también para tener un poquito más de información, porque a veces en español estamos un poco olvidados sobre este tema. Y bueno, entonces, después de todo esto, te voy a decir cuál es el mejor lugar para poner la lógica del negocio. Y pues el mejor lugar después de lo que he investigado, pues y ya llegué a la conclusión, pues de que no tengo idea de cuál es el mejor lugar, la verdad. Todos tienen pros y contras, todos tienen defensores, todos tienen detractores. Lo único que sí he llegado a, yo he visto que muchos concuerdan en un punto es no la pongas en los serializadores, no la pongas ni en las vistas ni en los formularios. Entonces nos queda, ponlo ya sea en los modelos, ponlo en una capa de servicio o en los query set o en los manejadores. Esa es la conclusión que yo he llegado, pero bueno, cada quien llegará a su conclusión. Bueno, actualmente yo la que estoy utilizando pues es ponerla en los query set y managers, que me ha parecido mejor. Y bueno, es la que vamos a utilizar aquí. Así que pues después de ver todo esto, vamos a comenzar ahora sí a ver el código y cómo quedaría esto. Muy bien, bueno, aquí tenemos ya el código. Este es el código que habíamos hecho antes. Habíamos hecho algunos tests. Los habíamos hecho directamente sobre el modelo. Pero bueno, ahora como te comentaba, vamos a hacer la lógica del negocio en los query sets. Entonces yo ya tengo todos los tests que hice para llegar a eso, pero te voy a explicar con los modelos. No lo vamos a escribir porque como viste en el video anterior, consideré que se alargó mucho y vimos muy pocas cosas, entonces yo ya hice el ejemplo y voy a tratar de mostrártelo, a ver cómo funciona. Igual déjame en los comentarios si te parece mejor que lo vayamos haciendo paso a paso o de esta forma ya con el ejemplo y luego mostrarlo. Entonces, bueno, ¿cómo va a quedar mi modelo? Bueno, mi modelo que es el modelo de módulos, bueno, lo único que va a tener es pues la validación que hacía aquí, que esa la vimos en el video anterior. Simplemente le quitaba los espacios y no permite que estuviera en blanco. Y bueno, le metí un constraint, que eso es parte de la base de datos. Igual podrías meterlo acá con el unique, que ya también hace lo mismo ya. Me parece que antes no llegaba hasta la base de datos. Pero bueno, yo lo dejo aquí con el unique constraint, que lo que hace es que no permite, ese es un constraint a nivel de la base de datos. Si alguien mete un valor duplicado, por ejemplo, módulo uno y vuelven a meter módulo uno, inmediatamente va a saltar este constraint, ¿no? Entonces ya lo estoy metiendo y ahí hice una migración. ¿Qué más hice aquí? Bueno, ahora sí le dije que vamos a tener un manejador. Como te decía, bueno, este se llama Module Manager. Y bueno, mi manejador viene en esta parte de aquí. ¿Te fijas? Este va a ser este manejador. Entonces, bueno, ¿qué va a tener mi manejador? Esta parte ya es común que los pongas en los manejadores. Bueno, aquí porque voy a utilizar tengo un query set también. Este query set de aquí arriba lo voy a utilizar para las consultas, pero ahorita te lo muestro. Entonces, bueno, lo importante del manejador son las operaciones que hace y bueno, yo ya tengo el de crear, modificar y eliminar. Bueno, ¿qué va a pasar cuando? Es decir, yo no voy a, pues si quiero crear un libro, no voy a estar utilizando el módulo, crearlo, o sea, llamar a full clean y llamar a full set, sino que voy a tener un método que lo haga. Entonces, el método yo lo voy a llamar execute and create o execute create y solo va a llevar el nombre del módulo y aquí adentro pues va a ser toda la operación y me va a retornar el módulo. El de modificar pues va a ser lo mismo. Me van a pasar la llave primaria de lo que quiero modificar y el nombre que quiero modificarle. Va a buscar el módulo, le va a poner el nombre, va a llamar a las validaciones y va a modificar en los datos. Yo me gusta meter para modificar solamente el campo que quiero, porque si agregaría otro campo, si no le pongo esto, me va a modificar todos los campos. Muy bien. Y bueno, por último, delete, ejecutar delete. Lo que va a hacer es le vamos a mandar una llave primaria y bueno, va a tratar de eliminarlo. Si ahí ocurre una excepción de que no existe, pues me va a decir que no existe esa primary key. Y bueno, de otra manera, una vez que lo obtiene, pues ya lo borra. Y bueno, en la parte de los queries, yo aquí, si aquí hicimos las operaciones, en la parte de los queries voy a hacer las consultas y bueno, no voy a hacer a lo mejor get, module.get para todos lados, sino que les voy a dar uno que se va a llamar búscalo por llave primaria y simplemente van a mandar la llave primaria.
Si le encuentra, pues me va a retornar ese módulo y si no me va a mandar un error. Bueno, aquí creo una variable que va a decir el módulo con la idea primaria no existe, que es lo que me va a retornar aquí. Y bueno, todo eso, para eso sirve aquí. Si te fijas aquí, le estoy diciendo que cuando llamen al query set, va a retornar este módulo query set para que aquí mismo se integre. Con esta parte de aquí ya estamos integrando que también pertenezca el find by pk. De otra forma, tendrías que volver aquí a poner esta parte del find by pk. Y bueno, ya por último al modelo para eso mismo, le decimos que va a tener un manejador y el query lo va a jalar de module query set. Y de esa forma ya el manejador va a tener todos los queries. Una vez que ya viste cómo está aquí integrado, cómo pusimos la lógica del negocio dentro de los manejadores, vamos a ver los tests que tenía o que ya hice. Bueno, cabe aclarar que estos tests, bueno, los pasé a otra carpeta. Este es el que tenía, lo renombré, pero ahora los tests van a vivir aquí porque puedo tener test del manejador y puedo tener test de la vista, van a ser varios tests. Y a lo mejor llegamos a los test funcionales, no sé si nos alcance el tiempo. Pero bueno, ahorita solo tenemos el test del manejador. Y bueno, vamos a echarle un ojo al test del manejador. Y venía esta parte que le pusimos test module operation, que es decir que va a testear las operaciones del módulo. Bueno, aquí teníamos el primero, ese ya lo habíamos visto, lo voy a dejar así, que es parte del módulo, que era cuando creo un módulo y si quiero ver su STR, ¿no? Que me regrese aquí. Es lo que habíamos visto al implementar en el módulo STR. Entonces ya, cuando yo llamo a un STR del módulo, me va a regresar el nombre del módulo. Y bueno, aquí pasé todos los que tenía acá. De hecho, este lo voy a borrar, este que tenía aquí. Estos los pasé aquí tal cual. Bueno, aquí vas a ver que a lo mejor hay quien te va a decir que no debes de testear así los modelos, porque deberías de crear alguno, pero para eso tendrías que saber crear los mocks. Entonces aquí de lo que se trata es que también tú veas que no necesariamente, o para empezar con esto de hacer test, porque bueno, pasa mucho de que dices hasta que no sepa bien test, TDD, o hasta que no sepa bien manejar todo lo de test, voy a comenzarlo a hacer mis test. Pero, pero la verdad, este, conocer bien TDD, conocer bien sobre los test, pues lleva mucho tiempo y pues uno sigue aprendiendo, inclusive creo que la gente que más lo domina aún sigue aprendiendo, entonces nunca vas a terminar y posiblemente nunca lo vas a aprender. Entonces de una vez anímate a hacerlo, aunque sea de esta forma. Yo aquí estoy, ¿cuál es lo malo de esto? Que dice ya no sería un test unitario porque te van a decir que estoy accediendo a la base de datos y tú te vas a ejecutar y crear, lo teníamos acá, ejecutar y crear, está haciendo un acceso a la base de datos. Recuerda que, bueno, aquí cuando los ejecutas es una base de datos que crea de prueba, pero bueno, aquí para que no hiciera eso te van a decir que necesitas utilizar un mock y bueno, eso a veces uno lo quita de hacer test porque hay que ver la parte de mocks y bueno, para mí generalmente fue la de las partes más difíciles y a veces no entiendes y dices, mejor ya no hago test y para no meterme en problemas. Yo lo que te digo, empieza a hacer tus tests así, no importa. Te van a decir, no es test unitario, pero no importa todos tus tests, porque recuerda que al final también los tests van mejorando. Entonces, hoy los haces así y ya después aprendes a hacer mock, mejoras tu test, que ya no acceda a la base de datos, sino que simplemente en este test a lo mejor yo le diría aquí, para este test de ejecutar y crear, yo solo quiero saber que se está llamando el método full clean y el método set. Y yo no estoy llamando a la base de datos, simplemente quiero saber que estos métodos se llamaron. Y ya con eso yo ya sé que está funcionando la parte de crear, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer así. Entonces ya mando a llamar a mi módulo, que ya tiene el objeto de crear, mando con un espacio vacío, y yo sé que me va a retornar un espacio ya sin espacios, ¿no? Y bueno, en la base de datos debe de haber uno. Luego voy a metí otro test. A este test igual estoy diciéndole que si al ejecutar o crear mando vacíos, pues me debe lanzar una sección que no puede estar en blanco el nombre. Bueno, luego tengo esta parte de que los módulos son únicos. Es la parte que te decía del constraint que metimos aquí. Este constraint que le estoy diciendo que el nombre del módulo es único. Entonces aquí es lo que yo voy a probar. Voy a crear un módulo. Yo estoy creándolo con module.object.create y no acá con porque acá yo no estoy probando Es decir, si yo agarrara este de acá, lo creara arriba, lo creara arriba y tronara, pues no voy a saber si tronó si es un problema de acá, sino que me está tronando acá. Entonces yo lo voy a crear acá arriba con esta función.
porque lo que quiero hacer es primero crearlo y en la segunda parte volver a crear un módulo con ese nombre. Entonces, siempre que haga la parte que pruebes, si hazla con esto, pero cuando crees tus objetos, si puedes hacerlos, trata de hacerlos con el módulo Objects Create o como tú lo hagas, ¿no? Pero no lo hagas con la función que estás utilizando, porque si truena va a tronar acá arriba y nosotros estamos probando la que abajo. Entonces, bueno, yo le estoy diciendo que crearon un módulo uno y bueno, si vuelvo a crear un módulo uno me debe de mandar un error y ese error debe decir que el módulo ya existe, ¿no? Te fijas. Bueno, después tengo otra función que es la que dice que va a modificar un módulo. ¿Cómo se hace? Igual estoy creando un módulo ya por defecto que le voy a llamar módulo 2 y voy a llamar a mi función, ¿no? Execute update. ¿Qué es lo que recibe? Recibe la clave del módulo que voy a modificar y el nuevo nombre del módulo. Entonces, cuando yo le dé esto, le dé esta clave, quiere decir que este módulo ahora se va a llamar módulo uno. Cuando haga mi prueba, entonces le voy a decir, ah, mira, el módulo que me va a regresar ya no va a estar con módulo 2 sino va a estar con módulo uno. De hecho, a lo mejor lo que podéis hacer es igual consultar a la base de datos con un get el ID y este te debería retornar el módulo uno. Pero bueno, lo vamos a hacer así nosotros. Eh, Tanto el módulo del ID como el del módulo deben ser iguales. Y bueno, ya aquí ya cuando lo veas ya no va a tener el módulo 2 sino se modificó a módulo uno que le dijimos aquí. Luego tenemos la función de eliminar el módulo, igual creo un módulo al inicio, ejecuto mi función de borrar, le mando la llave primaria que sería de este módulo, y si yo consulto el módulo, pues no debe de haber nada. Si me devuelve algún número, si me devuelve un registro, quiere decir que no está borrando nuestra función de borrado. Y bueno, vamos a probar también qué pasa si borráramos un módulo que no existe, es decir, mando aquí el módulo, ya mando una primary key 1, aquí no lo estoy creando, recuerda que los datos se crean en cada función, es decir, esto que crea aquí cuando llega acá, este que crea aquí cuando llega acá no existe, en cada una va creando su propio entorno de datos. Entonces si yo borro y trato de borrar primary key, no debería de poder porque me va a decir que no existe, me va a mandar este mensaje de alerta. Y bueno, por último tenemos las funciones de consulta, que eran las de los query sets, que es esta de acá. Aquí van a ir todas mis funciones de consulta. Ahorita solo tengo una que se va a llamar find by primary key. Y bueno, aquí le llamé test module queries. Aquí voy a testear todo lo que se refiere a consulta. A lo mejor aquí puedo crear consultas muy específicas, test top 5 o cosas que se utilicen mucho, ¿no? Obvio, si ya no, si necesitas crear algo muy específico, puedes utilizar ya los filtros y eso, pero la cosa es que las más comunes, pues como que las englobes en una función. Bueno, vamos a probar la función para el primary key. ¿Qué es lo que hacemos? Pues creamos un módulo que se va a llamar módulo uno y voy a consultar ese módulo para que me lo traiga de la base de datos. Y bueno, ese módulo que me traiga debe de ser igual al módulo que cree, que es este de acá. Si me lo consulta igual, quiere decir que está funcionando bien la consulta. ¿Y qué pasa si quiero consultar un módulo que no existe? Bueno, igual, mando aquí find by primary key, le digo que quiero consultar un uno y me debe de devolver una validación de error que el módulo con la llave primaria no existe. Si te fijas acá en los modelos, donde ya tengo acá, pues es lo que hago, lo consulta, si sale algún error, va a mandar un error de validación, que es el que estamos testeando acá. Y bueno, ya nada más nos quedaría correr nuestros test, vamos a correrlos. Bueno, antes algún cambio que se puede hacer aquí, ya lo hice, es en la parte de nuestro modelo. Aquí en los manejadores lo tenía abajo y lo separé un poco. Entonces ya lo puse aquí como una variable, mi manejador, y ya le pasé aquí el manejador y de dónde va a sacar los queries de module query set. Y simplemente le pongo objects igual a manejador. Ya con eso lo puedo tener separado. Entonces, bueno, yo ya corrí acá los tests y ya todos corrieron, inclusive vamos a correrlos de hecho pues, en la consola. Terminar. Vamos a correrlos aquí. Entonces, pues en la terminal recuerda que tenemos PyTest y simplemente le digo que va a correr los tests de modules. ¿No? Probamos.
Pues ahí está creando la base de datos y ya, ustedes van a correr, ya pasaron mis 9 test y no tuvimos ningún problema. Y bueno, hasta aquí esta parte, no sé qué te pareció explicarlo un poquito más así. Déjame tus comentarios porque con ellos voy a ir avanzando poco a poco estos videos. Si tú tienes algún comentario, pues o cosas que podamos corregir, lo agradecería mucho para poder hacerlo. Y bueno, déjale like al video, espero tus sugerencias que son muy importantes. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y bueno, igual te hago el llamado para si conoces a alguien que les interese sobre hablar sobre lógica del negocio, pues ojalá me gustaría hablar mucho de ello con ustedes. Y bueno, sería todo y te agradezco de una vez tu atención y hasta el próximo video. Adiós.